Bueno, pues como sabéis, vamos a estar, con la ayuda del Señor, trabajando durante un tiempo sobre la epístola a los romanos. Y bueno, vamos a poner un poco de ayuda visual y ya me contaréis si ayuda, la dejamos y si no, la quitamos, ¿vale? Yo personalmente me considero una persona, un aprendiz en todo lo que tiene que ver con el Señor, pero también con el libro de Romanos. Me considero un aprendiz. Sí es cierto que he podido escuchar y aprender de gente que es muy experimentada en el libro de Romanos y he tenido esa bendición. Y bueno, que se me pegue un poco. Amén. Amén. Bueno, hay una cosa sí que puedo decir. El libro de Romanos pienso que tiene una potencia tremenda. El libro de Romanos, cuando empiezas a trabajarlo, empiezas a estudiarlo, empiezas a tener revelación de quién es Dios, de quién es Jesucristo, de su obra, y eso empieza a traer un cambio en tu vida, porque lo que estamos buscando no es tener unos estudios teológicos simplemente o sistemáticos, sino conocer más al Señor. Amén. Y que esto nos pueda cambiar nuestra vida, acercarnos al Señor, acercarnos a su palabra, porque es lo que nos da vida. Y sabéis que el libro de Romanos ha sido trascendente para la Iglesia. Sabéis que el libro de Romanos fue lo que Dios usó para que hoy la Iglesia evangélica la conocemos como la conocemos, precisamente porque Dios usó el libro de Romanos y a un monje alemán, ¿verdad?, a Lutero, se le abrieron los ojos y empezara a leer Romanos como no lo había leído antes. Lo cual me hace pensar que podemos pegarnos 15 siglos leyendo una carta y no entenderla. Podemos pegarnos 15 siglos, 1500 años, leyendo una epístola y no estar captando lo que quiere decir. Y eso también me hace pensar que a lo mejor puedes llevar 5 meses, 5 años, 50 años leyendo una carta, Romanos, Efesios, la que sea, pero que hay verdades que todavía no te han sido reveladas. Así que el Señor nos ayude a que nos sean reveladas en esta tarde. Amén. Bueno, vamos a empezar. Querría pediros, por favor, que en estas próximas semanas estéis leyendo la carta a los romanos conmigo en casa, ¿verdad? Tiene sentido, ¿verdad? Que si la vamos a estar viendo, te la tengas leída y así, en tu propio devocional, a lo mejor el Señor ya empieza a revelarte cosas, a hablarte de cosas. Vamos a comenzar por el capítulo 1, como no podría ser de otra manera, pero en esta tarde quiero introducir un poquito el libro. No os preocupéis porque Dios mediante las siguientes sesiones no nos vamos a parar en estas cosas. Vamos a ir al texto, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Pero como primer día me veo en la necesidad de hacer una pequeña introducción, ¿vale? Lo he titulado Romanos de poquito a poquito, ¿vale? Vamos a ir despacito. Quiero que entendamos que esto es una carta escrita a una congregación de una ciudad que está en Roma, a un pueblo de Dios en Roma. Y esta carta, posiblemente, sabemos que fue escrita por el apóstol Pablo, posiblemente cuando estaba en Corinto, y posiblemente mientras se alojaba en la casa de Gallo, que a algunos os sonará el nombre, y fue escrita por su escriba Tercio, aproximadamente entre el año 55 y el año 57. Y esto no solamente son datos históricos, tiene importancia. Ahora veréis por qué, tiene importancia. Esta congregación en principio no la había fundado Pablo, como otras que fundó en sus viajes misioneros, pero es una congregación especial sobre la cual él quiere depositar una revelación y una enseñanza. Ahora, es curioso porque esta congregación es particular. Como sabéis,
en Hechos de los Apóstoles, cuando comienza el mover de Dios, sobre todo empieza a darse entre el pueblo judío. Y a los gentiles, nada de nada. Sabéis que el gentil es el que no es judío, de raza, ¿verdad? Más tarde, cuando hay una persecución y se esparcen los cristianos, los discípulos empiezan a esparcirse, hay algunos que empiezan a atreverse a predicarle a los no judíos, como era el mandato de Dios, por cierto, el mandato de Cristo, predicar a toda criatura. Y entonces se empiezan a dar cosas interesantes como el hecho de lo que en Antioquía empiezan a convertirse también gentiles. Paralelamente a eso, el Señor está hablando a Pedro, le da la visión famosa en la que ve a animales, cuadrúpedos, mata y come, ¿verdad? Y Pedro tiene esa experiencia en la casa de Cornelio y le llega la revelación de que, oye, que para los gentiles también es. Y entonces tenemos que en Antioquía se da una congregación mixta, pero en otros sitios no se dio. Ahora, esta es una congregación, una iglesia que es mixta. Por lo tanto, eso ya es un triunfo, porque ha empezado con buen pie, ¿verdad? Ha empezado con judíos y gentiles. Lo que pasa es que ocurre que en esos momentos el emperador romano, Claudio, en un momento dado expulsa a los judíos de Roma, ¿verdad? Expulsa a los judíos, entre ellos los judíos creyentes de la congregación, y los expulsa. ¿Quién se queda en la congregación? Los gentiles solamente, ¿vale? Pero a los 5 años se hace una contraorden y se permite a los judíos volver a Roma, vuelven a su congregación. Cuando vuelven a la congregación se encuentran a una congregación que se ha vuelto muy gentil. Ahora, entendamos, los judíos aunque se convirtieron y aceptaron al Mesías como Salvador, traían todas las tradiciones judías, recordamos, ¿verdad? Que si, guardar el Sabbat, que si la comida kosher, que si 1001 tradiciones que tienen hasta el día de hoy el judío ortodoxo. Los gentiles no entendían nada de esto, los gentiles venían del pueblo pagano y no entendían ni de días santos, ni de fiestas a guardar, ni de qué comer o no de comer, nada de esto. Solamente entendían que, el Señor Jesucristo los había salvado por fe y punto. Claro, al juntarse estas dos culturas, y resulta que una de ellas durante 5 años se quita, y a los 5 años vuelve, encuentran que la iglesia se ha vuelto muy tipo gentil, que la gente no está guardando las tradiciones, que ya se come lo que una parte de la iglesia no come, y empiezan a darse problemas de sensibilidades entre ellos. Entonces el apóstol Pablo les escribe, entre otras cosas, para devolver la unidad entre ellos, para que las formas de pensar, las costumbres, las ideologías no sean un enemigo de la unidad de la iglesia. Para que pueblos de diferentes formas y que además viven a Dios con una conciencia particular diferente los unos de los otros, puedan convivir y no se carguen el plan de Dios, que era una iglesia mixta, como habla Efesios, derribando la pared, la barrera, el muro que separaba los judíos de los gentiles. Entonces nos encontramos que Pablo está escribiendo, entre otras cosas, para poner orden, para enseñar y para traer unidad y ayudar a que se limen esas disensiones que se están dando por el conflicto judeo-gentil. Más cosas por las que Pablo escribe la carta. Pablo aprovecha esta carta para dar una explicación grande y bien hecha y sistemática del Evangelio. Y dedica muchos capítulos a explicar el Evangelio, bien explicado, de 0 a 100, todo. Ahora, cuidado, porque si bien la carta de Romanos es un tratado de teología, es una de las cartas que más Pablo dedica tiempo a enseñar teología, pero la carta no es un libro de teología sistemática. Porque en ocasiones cogemos Romanos y decimos, ya tenemos, este es el libro de los estudiosos de la época. No, es una carta a una congregación. Y aunque tiene teología, debe interpretarse como una carta a una iglesia.
a un conjunto de congregaciones. Veréis por qué esto tiene importancia. Más motivos por los que Pablo escribe esta carta, para tratar el asunto de Israel. Ahora, fijaros, es normal que Pablo se pegue tiempo explicando bien el Evangelio porque su audiencia es muy mixta, es muy heterogénea. Tiene gente de un contexto, tiene gente de otro contexto, tiene gente judía, tiene gente gentil, entonces le tiene que dedicar tiempo a la parte de los judíos, le tiene que dedicar tiempo a la parte de los gentiles, tiene que tocar el tema de Abraham, tiene que tocar muchas cosas. ¿Por qué? Porque hay mucha gente a la que le está escribiendo. En otras cartas, donde el público era más homogéneo, iba más directo al grano. Otra razón, bueno, para preparar su viaje, para que le vayan preparando el viaje. Él quiere ir ahí a Roma y quiere preparar las cosas. Pero además que el apóstol Pablo era como era, una persona visionaria y ambiciosa, el apóstol Pablo, que había trabajado desde Antioquía como centro de operaciones para alcanzar toda la parte de Asia Menor, véase la parte hoy de Turquía, la parte de Grecia, ya esa parte de Europa Oriental ya se la ha terminado. Y ahora él quiere meterle mano a la parte de la Europa Occidental, lo que sería hoy España, Portugal, Italia, Francia. Entonces él está considerando Roma, que está más pegado a la mitad izquierda de Europa, como su base de operaciones. Veremos cómo él quiere usar Roma como una catapulta para venir, por ejemplo, a España. Entonces, él quiere preparar a la iglesia de Roma para que sea una iglesia misionera y para desde ahí él extender su ministerio. Ahora, señalar una cosa más. La mayoría de los estudiosos creen que esta iglesia se fundó por gente que en el día de Pentecostés estaba en Jerusalén. ¿Sabéis que en el día de Pentecostés había mucha gente que venía a la fiesta de Pentecostés de muchas naciones? Y había judíos, pero también había prosélitos. Entonces, en ese mover del Espíritu Santo brutal, donde Pedro se levanta y empieza a predicar, había gente de decenas de naciones. Y se cree que habría gente también de Italia, que al volver a Italia, montaron la congregación, la pusieron en pie, y más tarde el apóstol Pablo la edifica. Y esto, ¿por qué es interesante? Hermanos, es interesante porque hoy plantamos una semilla aquí, nos vamos y no sabemos dónde va a llegar la semilla. Hoy entregamos un folleto a una persona y resulta que pum, 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 está repartiendo, pum, 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 y resulta que le repartes un folleto a un señor noruego, pero ese señor noruego se echa el folleto en el bolsillo de atrás y dice, mira, para luego coger apunte, me va a valer el folleto por la parte de atrás blanca. Y se lo lleva a su casa. Pero mientras que está volando en el vuelo desde Sevilla a Oslo, se echa la mano en el bolsillo y empieza a leer el folleto. Y se convierte. Y mañana resulta que en el norte de Noruega, allí en Tromsø, donde están las auroras boreales, resulta que hay una congregación montada porque un señor en Sevilla le dio un folleto a alguien. Nunca sabemos cuando predicamos el Evangelio hasta cuánta expansión va a tener. Y se cree que este fruto de la iglesia de Romanos es por algo que había pasado años antes en la otra punta de Europa, en Medio Oriente, en Jerusalén. Por lo tanto, ánimo a la hora de predicar el Evangelio porque nunca sabes, aunque no lo veas, hasta dónde puede llegar el mensaje que estás dando. ¿Cuánta gente se ha convertido porque una noche en un hotel abrió la cajonera y se encontró un Nuevo Testamento de los Gedeones? ¿Quién puso ese Nuevo Testamento ahí? Un señor que nunca sabrá que ese Nuevo Testamento fue usado por Dios para que alguien se convirtiera, pero pasó. Así que esto nos da ánimo. Esta es la cronología de la vida de Pablo. No vamos a entrar en ella por cuestión de tiempo. Como os he dicho, la primera sesión hace falta introducir un poco. Aquí está el año 34 cuando se convierte, luego 37 a 46 cuando está en Damasco, en Arabia. En el 47 su primer viaje misionero.
48 Concilio de Jerusalén, 48 Segundo Viaje Misionero, 53 en Corinto, 57 al 58 escribe Segunda de Corintios, y aquí está toda su vida, ¿verdad? Es curioso porque se cree que aproximadamente entre el 48 y el 50 se escribe Gálatas. Y en el 57 y 58 se escribe Romanos. Como sabéis, Romanos y Gálatas son dos cartas hermanas. Gálatas es la versión reducida de Romanos, pero trata esencialmente los mismos temas. Cuando la iglesia ya llevaba poco tiempo, empiezan los problemas y Pablo se encuentra en la necesidad de escribir una carta relámpago, que es Gálatas, para tomar cartas en el asunto y empezar a tratar con ciertos problemas. Los problemas, sobre todo en Gálatas, eran los judaizantes que querían volver a la tradición judía. Pero casi 10 años más tarde, el apóstol Pablo se encuentra que el problema se sigue dando y ahora aprovecha y hace una versión ampliada de Gálatas, que es Romanos. Ahora, ¿por qué pongo por la cronología del ministerio de Pablo? Porque cuando el apóstol Pablo escribe Romanos, el apóstol Pablo no es ningún novel, no es ningún niño. Lleva ya en sus espaldas 2 viajes misioneros. Ha plantado decenas de iglesias en toda Asia. Te está hablando de unas personas que ya ha tenido unos tratos con el Señor en Arabia. Te está hablando de una persona que tiene experiencia y que conoce a Dios. Por eso es tan importante entender lo que hay en esta carta. Antes de pasar al capítulo 1, la estructura de la carta. Así se ve un poco, se ve un poco raro. Pero la carta tiene una estructura. Os la voy a poner de esta manera, a lo mejor nos ayuda más. La carta está dividida principalmente en 4 grandes bloques, que no lo veis bien, pero yo os los cuento. Este primer bloque de aquí, que va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4. Este segundo bloque de aquí, que va desde el 5 hasta el 8. Este bloque de aquí, que va del 9 al 11, y este bloque de aquí, que va del 12 al 16. ¿Por qué es importante? Porque para entender los textos tenemos que considerarlos en el bloque en que se encuentran. El primer bloque nos revela la justicia de Dios. Primer bloque, capítulos 1 y 4, del 1 al 4, con lo que vamos a empezar, revela la justicia de Dios. Segundo bloque, nos habla de una nueva, por decirlo de esta manera, una nueva humanidad, que son los hijos de Dios por la fe. Del 5 hasta el 8. Desde el 9 hasta el 11 entra en el tema de Israel. Entra y se sumerge en el tema de Israel. ¿Qué ha pasado con Israel? ¿Qué está pasando con Israel en ese momento? ¿Y qué pasará con Israel? Por lo tanto, todo lo que diga dentro del bloque 3 tendrá que ver con, fuerte, Israel. ¿Vale? Es importante recordarlo. Y del 12 al 16 habla de la iglesia en sentido práctico, de instrucciones, de información, de revelación, de la iglesia unida en un sentido práctico. Entra la parte, digamos, más práctica de la carta. ¿Vale? 4 partes. Del 1 al 4, del 5 al 8, del 9 al 11 y del 12 al 16. 4 partes muy interesantes tenerlo en cuenta. Bien, pues vamos a empezar porque se nos va el tiempo y algo por lo menos queremos leer de Romanos, que para eso hemos venido. Romanos 1, del versículo 1 al versículo 7. Vamos a empezar con este párrafo. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios,
que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz y a vosotros de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Vamos a empezar con este tema. Quizás tú, hermano, leas este texto la primera vez y digas, ¡guau! No me entero de nada. O sí me entero de detalles sueltos. ¿Por qué? Aparte de que porque hay mucha revelación, pasa una cosa. El apóstol Pablo no escribía como el autor de los Proverbios. ¿Vale? Antes de la caída viene la altivez de espíritu. Eso es un proverbio. Frase entrante, frase saliente. Contraposición. Como el necio así el hombre incluso cuando calla, el necio se hace sabio. Es una forma de escribir, ¿verdad? Luego lees Lucas y ves otra forma de escribir. El reino de Dios, de los cielos, es como un padre de familia que tenía 2 hijos y viniendo el hijo menor le dijo, padre, dame, ¿verdad? Es otra forma de escribir. El apóstol Pablo, cuando escribe, usa mucho la subordinación. Y eso es lo que nos vuelve locos a veces de las cartas de Pablo. Pero es que la subordinación la usamos mucho también nosotros. La subordinación es lo siguiente. Yo quiero decir, Michael, me he comprado un coche nuevo verde. Pero lo que le diré será, Michael, por cierto, que hace tiempo que no te veo. Y de hecho, ¿tu madre cómo está? ¿Está bien? ¿Llegó bien? Bien. Escucha, ¿te acuerdas que se me repartió el coche viniendo de cuando veníamos de Matalascañas juntos, que se pinchó? Pero que va, era la transmisión, que luego lo llevé al taller que tú me dijiste. Pues mira, al final del taller me dijo que me costaba más repararlo que ir a por uno, y conocí a uno y fui a comprarlo donde la Volvo que tú... O sea, estoy subordinando ideas. Mi primo, que tú conoces, y ahí metes el qué, que tú conoces porque estuvo en la fiesta donde tu prima, y cuando recuperas ¿pero qué me querías decir de tu primo? Lo que pasa es que el apóstol Pablo, desde mi punto de vista, cuando empieza una frase y llega a un punto, tiene tanta revelación que dice, sí, pero es que yo no puedo decir esto así alegremente y continuar. Porque Cristo Jesús, cuando fue levantado de los muertos, a través del poder del Espíritu Santo, porque yo no puedo decir que Cristo Jesús, y sigo para adelante. Entonces subordina ideas. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que leer esto así. Porque esto de en medio, del 2 al 6, es una idea subordinada que tiene su propio sentido. Mirad cómo lo vamos a entender. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo, yo. Hola, ¿qué tal? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Está por ahí a todos los que estáis en Roma. Amados de Dios, llamados a ser santos, un saludo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Esto es el saludo inicial de la carta. Lo que pasa es que cuando Pablo llega al Evangelio de Dios, le hace algo, desde mi punto de vista, ¡bum! Porque ten en cuenta que va a hablar del Evangelio de Dios en los primeros capítulos. Y ya le salta y ya no se calla. Y dice, el Evangelio de Dios, el cual había prometido, y ahora empieza a hablar del Evangelio de Dios. En medio del saludo se pone a hablar del Evangelio de Dios. Es más, podríamos decir, el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por su profeta, la Santa Escritura, ¿acerca de quién? Del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que por cierto, subordina otra vez,
fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección entre los muertos, que por cierto, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre cuales, y aquí reengancha, estáis también vosotros, romanos. Si os estaba saludando, os estaba saludando, pero cuando he llegado al Evangelio de Dios, ya he empezado a hablar del Evangelio de Dios. Pero escúchame, lee el primer capítulo de Efesios. Vamos a leer el primer capítulo de Efesios. A ver, alguien que lo tenga ahí, para no soltar el PowerPoint. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos llamados santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de voluntad, para alabanza. Está subordinando temas, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene mucho que dar. Entonces nosotros tenemos que aprender a ver dónde empieza la idea y dónde acaba la idea. Hoy se me ha ido el tiempo, pero por lo menos vamos a quedarnos con una idea. Vamos a ir a esta idea. Y Dios mediante, en el siguiente jueves iremos a la idea de en medio. ¿Vale? Vamos poquito a poquito. En esta idea, no nos va a dar tiempo a verla entera, pero unos detalles. Miren, vamos a observar lo que dice, no a interpretar. Vamos a observar. Dice, ¿Pablo qué es? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es la palabra Pablo? Su nombre. ¿Es su nombre? ¿Cómo se llamaba este señor? Saulo. Y él dice, no, yo no soy Saulo, yo soy Pablo. ¿Yo soy quién? Quien Dios dice que soy. Porque además, no sé por qué, pero tengo mis interpretaciones un poco retorcidas. Por alguna razón se seguían llamando por los nombres antiguos entre los apóstoles. ¿Os acordáis cuando en Corinto habla Pablo de Cefas? No habla de Pedro. Y luego dice, no, es que Saulo, el hermano Saulo, parecía que no tenían fe en el cambio, ¿no? De Abraham, bueno, él aquí dice, no, yo no soy Saulo, soy Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra siervo, lo sabéis, doulo, significa esclavo sin derechos, totalmente entregado a él. Ahora, ¿por qué se llama siervo? Si Jesús dijo que ya no se la llamaría siervo, sino que le llamaría, ¿qué? Amigos. Jesús dijo, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino que os llamaré amigos porque os he dicho lo que voy a hacer. Jesús los llama amigos. No estoy hablando, no me malinterpretéis, de amigo en plan Moisés o Abraham, de estos que veían al Señor como cara a cara. No estoy hablando de esos casos. Hablo de que en la gracia de Jesucristo Él dice, no soy mi siervo, soy mis amigos, yo soy vuestro hermano mayor. ¿Vale? Dice, bueno, pero es que luego dice que si hacemos lo que Él dice, sí, pero no puede tomarse literal, porque a ninguno de los que estaba llamando amigos hacía 100% lo que Él decía. Ahí estaba Pedro también. Estaba hablando de gente que está hablando de la gracia de Cristo, que te podría llamar de todo y te llama amigo. ¿Entendéis? Pero sin embargo, cuando él se refiere a sí mismo, no dice Pablo, amigo de Jesucristo. Dice que siervo de Jesucristo, esclavo. De los de entonces, de los tiempos romanos, que no tenían sindicato, UGT, ni nada de esto, de los que eran, que valían menos a veces que un animal. Y él dice, yo soy totalmente esclavo de Jesucristo. Siguiente, llamado a ser apóstol, sin interpretaciones. Si es llamado,
Entonces, ¿qué no es? Autollamado, ¿verdad? Tiene un llamamiento. Tiene un llamamiento. Siguiente, apartado para el Evangelio de Dios. Vamos a quedarnos aquí, ¿vale? En esta tarde. El jueves que viene, si Dios quiere, hacemos esta parte que la hacemos rápido y nos metemos con el resto. De aquí, ¿qué podemos aprender? Podemos aprender lo siguiente. Sabéis que en el estudio de la Biblia el orden de los factores sí importa. Y Pablo no dice, soy el apóstol apartado para el Evangelio, siervo de Jesucristo, Pablo, que es como nos presentamos nosotros. Nosotros nos presentamos así. Soy el gerente, García. Soy el ministro, Pepito. Soy el pastor, Gutiérrez. Soy el líder de... Y luego el nombre al final. Pablo lo pone todo al revés. Primero, ¿quién soy? Mi identidad. Soy Pablo. Antes que apóstol, antes que apartado, antes que todo, ¿qué soy? Soy persona. Antes que ministro, antes que deudor, soy persona. Y soy lo que Dios me ha llamado. Pablo. Número 2. Antes de ser apóstol y antes de ser apartado para el Evangelio, ¿sabes lo que soy? Un siervo. Antes de cualquier título que podamos conseguir en nuestra vida, ¿sabes cuál va? Tu nombre y siervo. Después, lo que quieras. Fulanito de tal, siervo de Jesucristo, plantador de iglesias, conferencista, lo que tú quieras. Pero ese es el orden. Y Pablo no lo pierde. Pablo no lo pierde. Primero, soy Pablo. Segundo, soy un siervo. Y sí. Por cierto, ¿soy siervo de quién? ¿De quién soy yo doulos? ¿De quién soy yo esclavo? De Jesucristo. No de los hombres, no de la iglesia. Soy siervo de Cristo, en primera instancia. Lógicamente, el que sirve a Cristo, sirve a la iglesia y sirve al mundo. Pero yo soy esclavo de Cristo, no soy esclavo de nadie más. Soy siervo de todos, esclavo de uno. Bien, entonces, el orden, hermanos, el orden. Número 1, Pablo. Número 2, siervo y es de Jesucristo. Número 3, llamado a ser apóstol. Número 4, apartado para el Evangelio de Dios. Si os fijáis, él va en una progresión en la que cada vez va definiendo más su función. Primero soy Pablo, identidad grande. Segundo, soy Pablo vivo, por lo tanto siervo de Jesucristo, porque si no estaría en el cielo. Tercero, soy llamado a ser apóstol, no soy llamado a otra cosa. Pero dentro del apostolado estoy apartado para el área del Evangelio de Dios. Esto es como si yo digo, soy Daniel, sirvo a los enfermos, soy médico, soy neurocirujano. ¿Por qué? Porque otro señor que se llamaba Pedro, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, fue apartado para el Evangelio de Dios a los judíos. Y él es apartado para el Evangelio de Dios a los gentiles. Por lo tanto, lo que va concretando. Identidad, actitud, llamado, función. Primero eres, un nombre que no es Hermenegildo. ¿Vale? Luego eres un siervo de Jesucristo, esclavo de Él y por amor de Él, siervo de todos. Luego eres responsable de scout, pastor, lo que sea, lo que se te ha llamado, el Señor te ha llamado. Y en concreto eres monitor de los Sherpas. Y ese es el orden.
A veces nosotros invertimos el orden. Ese es el orden de prioridad, ese es el orden de importancia. Hermano, lo primero que somos es identidad, somos hijos de Dios. No somos pecadores arrepentidos, somos santos que nos arrepentimos cuando pecamos. Somos hijos de Dios. Y el nombre que tenemos es el nombre que Dios nos ha dado. Eso es lo primero, esa es tu identidad. Eso es nuestro valor y esa es la primera palabra de nuestra presentación. No me entendáis mal, que si te quieres poner una tarjeta ministro Felipe, no seré yo el que te diga que está mal. ¿Me entendéis el punto? Primero somos lo que somos. Segundo, antes que nada somos siervos de Cristo. Cuando el de al lado te falle, cuando te hartes de limpiar y la gente no te reconozca, cuando lleves 30 años de anciano o de pastor y la iglesia no te responda como te debe responder, cuando hayas querido plantar obra y no se levantan ni 3, recuerda que al final lo hacías porque eras siervo de Jesucristo. Total, que al final lo hacías para Él. Y si Él recibió tu servicio, tú has cumplido. Tú has cumplido. Yo soy siervo de Jesucristo. Si todo sale bien, soy siervo de Jesucristo. Y si no salen las cosas como yo pensaba, porque la gente no, o porque yo pensaba, o porque nadie se da cuenta, Él sí se da cuenta. Y cuando barro el local, Él se da cuenta. Y cuando subo a predicar, Él se da cuenta. Tercero, tengo un llamado que tiene que ser identificado y tiene que ser de Él. Y número 3, tengo unas funciones. Estas son las funciones que tengo. Las funciones pueden cambiar. La identidad, nunca. La identidad que Dios te ha dado no cambia, no debe cambiar. La actitud, tampoco. El llamado, posiblemente no. La función, sí. Amén. Lo dejamos aquí por ahora, pero leemos, por favor, el capítulo 1 y concretamente vamos a leer del 1 hasta el 7, todo, ¿vale? Revisas lo que hemos hablado, revisas el final, que cierra lo que hemos dicho al principio, y luego hablamos de esta pequeña cápsula inicial que nos da el apóstol Pablo del Evangelio de Dios, que luego lo tratará a lo largo de 4 capítulos, pero aquí ya nos lo da resumido en unos pocos versículos. Amén. Amén. Nos ponemos de pie, si queréis, para cerrar. Señor, te damos gracias por ser hijos tuyos. Gracias por la identidad que tenemos en ti. Gracias por el propósito que tenemos en ti. Gracias por quien tú eres para nosotros y quien tú has dicho que nosotros somos para ti. Hijos tuyos, hermanos pequeños de Jesucristo, coherederos de su riqueza, de sus bendiciones, de su herencia. Gracias, Señor. Y queremos decirte que con tu ayuda, queremos siempre permanecer siendo esclavos tuyos, siervos tuyos. Señor, qué honor más alto después de ser tu hijo que servirte en esta vida. Señor, y hagamos lo que hagamos, a lo que tú nos llames y en las funciones que tú nos pongas. Señor, que siempre recordemos quiénes somos y a quién servimos. Padre, que esta palabra pueda traer revelación a nuestras vidas. Oro por mi vida, por cada uno de mis hermanos en esta semana, conforme ellos vayan leyendo sus Biblias, que tú puedas ir trayendo revelación y sobre todo aplicación a estas cosas a cada uno en lo personal. Señor, háblanos y ayúdanos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues, si no hay nada más, nos despedimos y que el Señor os bendiga mucho.